Y le cuento que Heraldo Media Group y Question Mark realizaron una encuesta sobre las Afores. Primero se les cuestionó a las personas si cuentan con una. Ve usted, el 42% contestó que sí, el 55%, corrijo, dijo no cuenta con una y el 3% no sabe o no contestó. Luego se preguntó sobre qué opinan de su Afore. El 10% opinó que es muy buena, 40% dijo que es buena, mientras que el 34% dijo regular y el 5% mala. Por tanto, el 2% piensa que es muy mala. Y ve usted ahí en pantalla, el 9% pues no sabe o simplemente no contestó esta encuesta. Por último, le preguntaron a los encuestados con qué Afores cuentan. El 15.8% contestó Coppel, 13.6% Citibanamex, 9.1% Banorte, 8.8% prefiere Sura, 7.5% tiene Profuturo, 7.3% Azteca, 6.5% Pensioniste, 3.1% Invercap, 3% cuenta con el Bursa también, el 1.8% Principal, 6.3% finalmente tiene otro y el 17.2% no lo sabe o no contestó. Y para ampliar más sobre este tema, conversar sobre esta encuesta, saludo con mucho gusto a Guillermo Zamarripa, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, y también es presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP. Buenas tardes, Guillermo, gracias por tomar esta comunicación y pues saber, muy importante, qué es lo que nos dicen estos datos y cómo interpretar también los números que arroja esta encuesta. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de estar en el programa. Y Gracias. Primero que nada, felicitar al Heraldo por hacer esta encuesta, que es un ejercicio muy interesante que lo haga un medio de comunicación. Y los datos que arrojas son muy, muy interesantes, ¿no? Y voy a comentar sobre cada uno de estos tres grupos de datos. Primero, el que el 42% de la población sepa que tiene Afore es un dato que es muy consistente con el dato de la ENIT. La ENIT dice que es el 39% la gente que contesta que tiene Afore. Ahora, esto nos revela que tenemos un gran reto en el sistema, porque el sistema tiene 72 millones de cuentas. La estimación que hacemos nosotros, dado el número de cuentas, es que aproximadamente la gente en edad adulta que tiene cuenta es 70%, 72%. Esto quiere decir que hay un 30% de personas que tienen y no saben. Gran reto que tenemos como el sector de ahorro para el retiro. Segundo dato que es muy interesante, y yo creo que el más valioso de esta encuesta, es la opinión sobre la Afore. La opinión sobre la Afore, si bien los que más contestan es que el 40%, el 10% dice que es muy buena y el 40% es buena, tienes a la mitad en el terreno positivo. Y después, entre mala y muy mala, tienes al 7%, con un porcentaje en medio del 34%, que es regular. Y como le hacen los encuestólogos luego, que es bien interesante, ven los positivos menos los negativos, y es como que un índice de querencia o lejanía u odio a algo, ¿no? Acercamiento u odio. En este caso, los positivos es muy buena o buena, es 50%, y los mala o muy mala es del 7%. Entonces, las Afores tendrían un saldo positivo de 43%, que es mayor al 34% que piensan que están en el medio, que no es ni bien ni mal. Claro. Pues yo creo que este dato refleja que sí hay buena opinión del sector, que en el saldo tenemos mucho más positivos que negativos, Sí. y yo creo que es un dato bien interesante. Sí, el claro. dato de las Afores, la Afore que más clientes tiene es Afore Coppel. Es una Afore que está en el segmento de trabajadores que tienen menor ingreso, entonces tienen muchas cuentas con poco saldo. Es una de las dos Afores
que está enfocada en inclusión financiera. Entonces, cuando la gente contesta más que tiene esa Afore, es consistente con los datos del sistema. Entonces, Bien. creo que eso nos confirma que la encuesta está bien levantada y es representativa. Entonces, la verdad, muy buena información la que nos da. Claro, y bueno, la percepción es muy importante y preguntarle también, porque recientemente hemos escuchado pues de este sistema para el ahorro que ha acumulado plusvalías históricas en el 2024. ¿A qué atribuye esto, Guillermo? A ver, las plusvalías del 2024, como bien dice, son históricas, las más altas que se han tenido. ¿Cuál es la explicación? 2024 fue un año muy positivo en términos de comportamiento de los mercados financieros en lo general. Empecemos por la parte política monetaria. Los bancos centrales empezaron el proceso de reducción de tasas de interés, que eso genera confianza en los mercados. Por otra parte, yo observo que los mercados accionarios alrededor del mundo tuvieron un buen desempeño. En particular, los distintos índices accionarios de Estados Unidos tuvieron un año histórico. También por lo que respecta a la estabilidad, fue un año en el que no hubo tanta volatilidad, y cuando no hay volatilidad, ciertas estrategias de inversión pagan y pagan muy bien. Entonces, yo creo que fue un año en términos generales favorable, estable en los mercados, y eso generó las condiciones para el buen desempeño en los activos financieros, y básicamente el rendimiento que dan las Afores depende del comportamiento de los activos en los que invierten. Entonces, un año como estos, los activos tienen buen desempeño y por eso el resultado de las plusvalías tan buenas. Entonces, Sí. mucho se explica por ese buen desempeño y esa estabilidad que hubo en términos de mercados y economías en el 2024. Ahora, bueno, pues la reforma de pensiones ha tenido varios cambios en el sistema. ¿Cuáles diría usted actualmente que son los principales retos precisamente que enfrentan las Afores para poder ajustarse a estas modificaciones y garantizar, lo más importante, pues las pensiones dignas, ¿no? A los jubilados, Guillermo. En este 2025 entró en vigor el tercer aumento en la cuota de aportación. En 2022 se aportaba a la Afore el 6,5% del salario de cotización. En 2023 fue el 7,5%, 2024 el 8,5% y este 2025 va a ser el 9,5%. Es 50% más, poquito menos, pero casi el 50% más del flujo que se recibía en 2022 y los años previos. Entonces, crece rápido. Va a llegar a las personas más ahorro a su cuenta, también va a llegar a las Afores más flujo, y ese flujo hay que invertirlo. Yo creo que uno de los retos que va a tener el sistema en este año y en los próximos años es la inversión adecuada de estos recursos en activos que sean atractivos, que den buenos rendimientos, continuar con la diversificación del portafolio. Allí hay muchos retos de esta reforma y la pregunta relevante es, ¿quién es la parte más beneficiada de esta reforma? Las y los trabajadores de México, que van a estar recibiendo más dinero en sus cuentas. Claro. Y que va a estar bien invertido y generando rendimientos. Muy bien, Guillermo, pues para finalizar me gustaría que aprovecháramos este espacio para dar un mensaje a la ciudadanía que quizá pues no se han tomado el tiempo por diversas circunstancias de ponerle foco a ese tema tan importante que es pues finalmente el futuro de muchos ciudadanos. ¿Qué les diría a esas personas, Guillermo? Yo les diría dos mensajes. Primer mensaje, el retiro se empieza a construir desde que entra uno al mercado laboral. Este es un mensaje sobre todo para la población joven, gente que entra a trabajar a los 22, 25 años. Desde esa temprana edad hay que construir el retiro. Okay. Número 2, la cuenta es propiedad de las y los trabajadores, de todos los que trabajan en el sector formal. Gestiónenlo y háganlo suyo.
vean su estado de cuenta, tengan su expediente en orden. Toda esa cuenta tiene que estar perfectamente en regla y en línea por el beneficio de todos los dueños de las cuentas. Entonces, la llamada al final es en dos vertientes distintas a dos grupos de población, pero háganse dueños de su retiro y gestionen el patrimonio para el retiro. Pues qué importante este mensaje que seguro mucha gente que nos ve y nos escucha pues tomará en cuenta. Muchas gracias, Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro y presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Todo eso, Guillermo. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, el agradecido soy yo por este espacio. Gracias, un abrazo y hasta pronto.